a toda costa del auge que vivió la Alemania nacionalsocialista. Joseph Goebbels fue un chico como cualquier otro. Nació el 29 de octubre de 1897 en el distrito alemán del Reit, Mönchengladbach. Su infancia quedaría marcada por una osteomielitis que, con solo 4 años de edad, le atrofió la pantorrilla derecha, dejándolo leve pero notablemente cojo. Esa enfermedad no solo le acomplejó de por vida, se cree que también le generó un sentimiento de inferioridad y resentimiento que lo convertiría en uno de los hombres más malvados del siglo XX. A los 20 años se graduó del bachillerato como el mejor de su promoción. Estudió lenguas clásicas, literatura, filosofía, artes e historia. Conocimientos que le hicieron extremadamente culto. La minusvalía le impidió participar como voluntario en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, pero el destino le conduciría a otra guerra aún más cruenta en la que esta vez sería protagonista. Después de un fracasado intento de hacer carrera como periodista, novelista y dramaturgo, el culto hombre de Reit se inscribió en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, que promovía el orgullo nacional y el antisemitismo. Goebbels quedó seducido por el líder de aquel movimiento y su capacidad para hablarle a las multitudes con gestos y palabras que despertaban euforia y patriotismo. La fascinación de Goebbels por Hitler terminaría siendo recíproca. El Führer también quedó impresionado por la facilidad que tenía el nuevo miembro del partido de transmitir sus pensamientos por escrito. Parecía que estaban destinados a conocerse. Goebbels y Adolf Hitler eran tal para cual. En aquellos años, Alemania estaba arruinada económicamente, y la moral de sus ciudadanos estaba muy baja tras haber perdido la Primera Guerra Mundial. Esta derrota supuso una herida que parecía que nadie podría sanar excepto por Adolf Hitler y Joseph Goebbels, que compartían la opinión de que las palabras y las imágenes eran potentes armas que podían utilizar para explotar ese descontento a favor de sus intereses. Al jefe de propaganda del partido nazi no le demoró mucho tiempo en ascender la escalera del poder nazi. Primero dejó a Gregor Strasser, tras ser el líder del bloque del partido más anticapitalista, para unirse incondicionalmente a las filas del Hitler más conservador. Todavía siendo un joven de 29 años, Goebbels se convertiría en la cabeza del partido en Berlín, donde comenzaría a interesarse en la propaganda como medio de promoción del programa nacional socialista. Un año después comenzó a escribir en el periódico Der Angriff, un seminario de espíritu revulsivo y propagandístico que, a finales de 1940, pasaría a ser de circulación. Sorpresivamente, sus logros impresionaban cada vez más a los líderes del Partido Nacional Socialista, y aunque para 1928 fue elegido como miembro del Parlamento alemán, su gran oportunidad de demostrar a Hitler su valía y admiración llegaría 2 años después. En 1930 fue nombrado jefe de propaganda del partido, desde donde expandió, enardeció y cuestionó la ideología nazi. Siempre apuntando los sentimientos y los instintos para hacer que su líder, Adolf Hitler, fuera visto como un hombre brillante y superior, un semidios. Al frente de este puesto, Goebbels se convertiría en un especialista de la manipulación frente a miles de hombres, presentaba a Hitler como el salvador y el padre de la nueva Alemania, supo depositar las frustraciones del pueblo en vasijas de esperanza y convirtió el deseo de una felicidad suprema en algo alcanzable. Todas estas técnicas y reuniones políticas fueron fundamentales para convencer a los alemanes de que con Hitler recuperarían el honor y la grandeza del pueblo alemán. Adolf Hitler se convirtió en canciller alemán en enero de 1933. Solo 2 meses después nombra a su leal servidor como ministro de Propaganda e Información Pública de Alemania, con una única misión: censurar toda oposición al régimen y al partido nazi como una luz positiva. Goebbels incitaba el odio hacia el pueblo judío como jefe de este ministerio. Tenía absoluto poder sobre el contenido de todos los medios, desde revistas y obras de teatro, hasta la música y los libros. Pero fue con la radio con la que sus mentiras y manipulaciones entraron directamente a los hogares alemanes y en el corazón del pueblo. El año 1933 fue uno de los años más agitados de su naciente carrera. En abril, dirigió un boicot contra empresas judías y el 10 de mayo figuró como actor definitorio en la infame quema de libros no alemanes en la Ópera de Berlín. Ante tal terrible hoguera, el poeta de origen judío dijo: «Donde se queman libros se terminan quemando también personas». Y no se equivocó. Pocos años después, millones de personas judías serían calcinadas en los campos de concentración como parte de un exterminio masivo conocido como el Holocausto. Ese mismo año, el ministro de propaganda del Reich
asumiría la dirección de la Cámara de Cultura y Agencia del Gobierno alemán para controlar todos los aspectos de las artes creativas y con ello dejar sin empleo a docenas de artistas judíos, incluidos escritores, músicos, actores y directores de teatro y cine. Hitler había conquistado el poder, y por otro lado Goebbels, las mentes de los alemanes a través de la manipulación con el cine. La figura de aquel ministro de cínica sonrisa se diseminó por toda Alemania luego de que Hitler invadiera Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciando con ello la Segunda Guerra Mundial. Los hombres detrás de las líneas enemigas eran vitales para afrontar el recién comenzado conflicto bélico. Los civiles en las ciudades no lo eran menos, y Hitler no sabía cómo controlarlos. Por eso encomendó a que Goebbels elevara el espíritu del pueblo alemán para que acompañara y apoyara los esfuerzos de su Führer en la guerra. Para ello Goebbels se apoyó en los medios de comunicación, especialmente en el cine. En 1940, Alemania y toda la Europa ocupada quedó idiotizada frente a una gran pantalla blanca. Se estrenaría El Judío Eterno, un pseudo documental de propaganda antisemita que narraba la historia de los judíos según la mente de Joseph Goebbels. Lo que vieron los alemanes fue un pueblo representado como parásitos malvados, corruptos y con intención de dominar el mundo. La guerra total cada vez tenía más bajas alemanas. Fue ahí donde Goebbels se convirtió en un defensor de una batalla total a muerte contra las fuerzas aliadas, y para ello puso todo su poder de convencimiento como orador. En 1944 Goebbels tuvo el discurso más famoso de la historia del nazismo. Joseph Goebbels entró en el cerebro de los alemanes con sus llameantes palabras, y desde el Palacio de los Deportes de Berlín los llevó a su definitiva perdición. Por aquel momento, Alemania intentaba superar una etapa crítica de la guerra después de que el Sexto Ejército fuera derrotado en Stalingrado. Un duro golpe que hacía aún más remotas las posibilidades de un triunfo alemán en aquel desgraciado conflicto. El Führer lo ha ordenado. Nosotros le obedeceremos en esta gran hora de contemplación y reflexión nacional. Nosotros creemos en la firme e inquebrantable victoria final. La vemos ante nosotros. La vemos. Solo tenemos que tocarla. Debemos estar resueltos a subordinar todo ante ella. Esa es la obligación de todos en esta hora crucial. Con este emotivo discurso directo al corazón del pueblo, el pequeño hombre sobre el estrado levantó el ciego entusiasmo por una guerra que, para muchos, ya había sido perdida. Fueron tan convincentes sus palabras que el propio Hitler le otorgó mayores poderes, se convirtió en el ministro de la guerra total. Joseph Goebbels siempre obedeció a su Führer en todo. Era tal su devoción por Hitler que nunca cuestionó orden alguno ni lo contradijo, excepto el día de la muerte del dictador, cuando los generales nazis ya no sabían cómo revertir un resultado desfavorable en la guerra, cuando la mayoría ya había muerto, desertado o considerado la rendición ante los aliados, incluso cuando ya no quedaban hombres en ningún frente capaces de sostener al Tercer Reich. Joseph Goebbels siguió al lado de su líder, pese a que éste le ordenó dejar la capital alemana. Esa fue la primera y única vez en la que Goebbels desobedeció al Führer. Adolf Hitler terminaría suicidándose junto a su esposa, Eva Braun, el 30 de abril de 1945. Tras la muerte del Führer, un abatido Goebbels asumió el cargo de canciller de Alemania. Al día siguiente, Joseph Goebbels realizó el que probablemente fuera su acto más abominable junto a su esposa Magda: envenenar con cianuro a sus 6 hijos poco antes de que él y su mujer se quitasen en la vida. El final de Joseph Goebbels llegó sin tiempo para el arrepentimiento. El hombre que alcanzó el poder gracias a su brillante inteligencia, decidió quitarse la vida junto a su esposa cerca del búnker de su apreciado Adolf Hitler. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte a este canal y dejar like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. Joseph Mengele fue médico de la Schutzstaffel, de reputación infame por sus experimentos médicos inhumanos con prisioneros de campos de concentración en Auschwitz-Birkenau.
Nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, cerca de Ulm, y era el hijo mayor de Karl Mengele, próspero fabricante de herramientas agrícolas. En 1935, Mengele obtuvo el doctorado en antropología física en la Universidad de Múnich. En la época en que Mengele cursó sus estudios en la Universidad de Múnich, el partido nazi ya era la segunda fuerza en el Parlamento alemán. En 1937 se convirtió en asistente del genetista Ottmar von Verschuer, cuyas investigaciones con gemelos eran uno de los principales campos de interés del joven Mengele. Pronto se dio cuenta de que si quería prosperar, debía mostrar todas sus simpatías por los que posiblemente pronto serían los dueños de Alemania. Mengele plasmó en su autobiografía su pensamiento político en esa época. Los estudiantes de la universidad, los que ya tenían edad para votar, contribuyeron a este éxito, la ascensión de los nazis. Yo entonces no era lo suficientemente mayor. Mis inclinaciones políticas de entonces eran, creo que por razones de tradición familiar, nacional conservadoras. No me había afiliado a ninguna organización política, aunque, sin embargo, me sentía fuertemente atraído por el programa y por toda la organización de los nacionalsocialistas. Pero, de momento, seguía siendo una persona particular, sin organizarme. De todas maneras, a largo plazo, era imposible quedarse al margen durante esos tiempos políticamente turbulentos, o nuestra patria sucumbiría al ataque marxista y bolchevique. Este sencillo concepto político se convirtió finalmente en el factor decisivo de mi vida, concluía. En 1937, Mengele se unió al partido nazi. El año siguiente, el mismo año en que recibió su título de médico, se unió a la Schutzstaffel. En junio de 1940, fue reclutado en el ejército, y luego se ofreció como voluntario en el servicio médico de las Waffen-SS. Si bien la documentación es escasa, y a menudo contradictoria respecto de las actividades de Mengele desde esta época hasta comienzos de 1943, es claro que, en primer lugar, se desempeñó como experto médico para la Oficina Principal de Raza y Asentamiento, RASE, Unsiedlungshauptamt, en el verano de 1940 en la Oficina Central de Inmigración, Einwandererstelle, nordeste de Posen, actualmente Poznan, y después de ello tuvo el cargo de oficial médico en el Wiking de la División de las SS, Batallón 5 de Pioneros de las SS, con el cual participó en acciones de guerra en el Frente Oriental. Mengele fue herido en campaña, y regresó a Alemania en enero de 1943, donde comenzó a trabajar en el Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Genética Humana y Eugenesia, dirigido por su antiguo mentor von Verschuer. En abril de 1943, lo ascendieron al rango de capitán de las SS. Este progreso antecedió brevemente el traslado de Mengele a Auschwitz, el 30 de mayo de 1943. Mengele ostentaba en aquel momento el cargo de capitán de la Schutzstaffel y fue destinado como médico al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Para Mengele, aquel destino era un sueño hecho realidad. Nada más llegar, Eduard Wirtz, el jefe del cuerpo médico del campo, lo nombró director médico del Sigeune Familienlager, un módulo dedicado exclusivamente a familias gitanas. Más de 1,5 millones de personas de esta etnia murió en los diferentes campos donde fueron internadas. Aquellos crímenes se conocen con el término porragmos, palabra que en lengua romaní significa literalmente devastación o aniquilación. Durante su infame cargo en el campo de concentración, Josef Mengele no fue el único médico en Auschwitz ni, como la sabiduría popular sostiene a menudo, el médico de mayor rango en el campo. Esta distinción pertenecía al capitán de las SS, Dr. Eduard Wirtz, cuyo cargo de médico de guarnición lo responsabilizaba de todos los asuntos médicos del complejo entero de campos. Mengele comenzó su carrera en Auschwitz en la primavera de 1943 como oficial médico responsable del campo de gitanos de Birkenau. Varias semanas después de su liquidación, asumió un nuevo cargo de jefe médico de campo de Auschwitz II, es decir, Birkenau, en noviembre de 1943, aún bajo la jurisdicción de Wirtz. Alrededor de 30 médicos trabajaban en Auschwitz durante el periodo en que Mengele fue asignado al campo. Como requisito de sus rondas, el personal médico realizaba selecciones de prisioneros en la rampa y determinaba, entre la masa de personas que llegaban a Auschwitz, quién sería retenido para que trabaje y quién moriría inmediatamente en las cámaras de gas. Conocido como el Ángel de la Muerte, o a veces como el
Ángel Blanco por su conducta cruel y fría en la rampa, Mengele es asociado con esta tarea de selección más estrechamente que cualquier otro oficial médico en Auschwitz, aunque, según la mayoría de los relatos, no realizaba esta tarea más a menudo que cualquiera de sus colegas. Sin dudas, esta asociación se explica en parte con su notoriedad después de la guerra, pero la imagen omnipresente de Mengele en la rampa en tantos relatos de sobrevivientes también se relaciona con que él a menudo aparecía fuera de servicio en el área de selección, siempre que llegaban trenes llenos de nuevos prisioneros en busca de gemelos. Mengele se había interesado en el uso de gemelos para la investigación médica gracias a Verschuer, famoso por experimentar con mellizos y gemelos a fin de rastrear el origen genético de diversas enfermedades. Durante la década de los 30, la investigación de gemelos se consideraba una herramienta ideal para estimar los factores de variantes de la herencia humana y el entorno. Mengele, con su mentor, había realizado una cantidad de protocolos de investigación lícita con gemelos como sujetos de prueba durante toda esa década. Entonces, en Auschwitz, con toda la libertad para mutilar o matar a sus sujetos, llevó a cabo una amplia gama de experimentos agónicos y a menudo letales con gemelos judíos y romaníes, gitanos, la mayoría de los cuales eran niños. Cuando Mengele llegó a Auschwitz, el lugar estaba atestado de prisioneros. Se ha calculado que unas 140.000 personas se hacinaban en aquel inmenso campo protegido con todas las medidas de seguridad y del cual resultaba prácticamente imposible escapar. En palabras del comandante del campo, Rudolf Höss, su finalidad era la reclusión y el exterminio a escala industrial. En efecto, en Auschwitz, en un solo día podían ser asesinadas unas 9.000 personas en las cámaras de gas. Este horror queda perfectamente descrito por Miklos Nisli, un prisionero que ejercía como médico en el campo. Una inmensa chimenea cuadrada hecha de ladrillo rojo se elevaba como un huso hacia lo alto. Estaba especialmente atacada por las enormes lenguas de fuego que se elevaban entre las barras de iluminación. Intenté imaginarme qué guiso infernal requeriría ese fuego tan tremendo. Una ligera brisa trajo el humo hasta mí. La nariz y luego la garganta se me llenaron del hedor nauseabundo de carne quemada y de pelo chamuscado. Apodado el Ángel de la Muerte por los presos, Mengele se paseaba frente a ellos impecablemente vestido y blandiendo un bastón con el que indicaba quién debía ir directamente a las cámaras de gas o quien tenía la suerte de ser destinado a trabajos forzados. Todo ello lo hacía con total frialdad, mientras silbaba y miraba fijamente a los prisioneros con el fin de encontrar algo interesante, como alguna pareja de gemelos, que en aquel entonces era su principal fuente de investigación. De la crueldad de que hacía gala Mengele, da fe su actuación durante un brote de tifus que estalló en el campo. El despiadado médico solventó rápidamente la situación, enviando a la cámara de gas a unas 1.600 personas entre hombres, mujeres y niños de etnia judía y gitana. Posteriormente los barracones fueron desinfectados y ocupados por otros presos que iban llegando al campo. Tenía muchos otros intereses de investigación, los cuales incluían una fascinación por la heterocromía, una condición en la cual los iris de una persona tienen diferente color. Durante toda su estadía en Auschwitz, Mengele juntó los ojos de sus víctimas asesinadas en parte para brindar material de investigación a su colega Karin Magnussen, investigador de pigmentación ocular del KGB. También condujo él mismo diversos experimentos con el objeto de revelar el secreto para cambiar artificialmente el color de los ojos. De un modo menos difundido, documentó con afán, en prisioneros de los campos, el avance del anoma, una clase de gangrena que destruye las membranas mucosas de la boca y otros tejidos. Mengele avalaba firmemente la doctrina de la teoría racial nacionalsocialista y participó en una gran variedad de experimentos dirigidos a ilustrar la falta de resistencia a diversas enfermedades entre judíos o romaníes. También intentó demostrar la degeneración de la sangre judía o gitana a través de la documentación de rarezas físicas y la recolección de muestras de tejido y partes del cuerpo. Muchos de sus sujetos de prueba murieron a causa de la experimentación o fueron asesinados para facilitar la autopsia. Al igual que la mayoría de los científicos que trabajaban en el entorno de los campos de concentración, Mengele obtenía la ayuda de médicos capacitados entre la población de prisioneros para que realizaran las tareas más macabras o rutinarias y la autopsia de las víctimas muertas. Debemos muchos de nuestros primeros conocimientos de las actividades de Mengele en Auschwitz al doctor Miklos Nisli,
un prisionero médico que fue forzado a asistir a Mengele y luego publicó sus experiencias inicialmente en su idioma nativo, el húngaro, en 1946. Su libro Auschwitz, A Doctor's Eyewitness Account, se publicó en inglés en 1960. Joseph Mengele esperaba utilizar la investigación que había cosechado en Auschwitz para obtener su habilitación, una segunda tesis postdoctoral necesaria para la admisión a un cuerpo docente universitario como profesor en tierras de habla alemana. Nunca cumplió su objetivo. En cambio, en enero de 1945, cuando el ejército soviético avanzaba por el oeste de Polonia, Mengele huyó de Auschwitz. Pasó las siguientes semanas en el campo de concentración de Gross-Rosen hasta su evacuación, y luego se fue hacia el oeste para evadir su captura por las fuerzas soviéticas. En la posguerra inmediata, Mengele estuvo bajo la custodia de Estados Unidos. Sin embargo, sin saber que su nombre ya estaba en la lista de criminales de guerra buscados, los funcionarios estadounidenses lo liberaron rápidamente. Desde el verano de 1945 hasta la primavera de 1949, el médico, con documentos falsos, trabajó como peón de campo cerca de Rosenheim, Baviera. En esa época, su próspera familia lo ayudó a emigrar a Sudamérica. Mengele se estableció en Argentina. Puesto que sus crímenes habían sido bien documentados ante el Tribunal Militar Internacional, IMT, y otros tribunales de posguerra, las autoridades de Alemania Occidental emitieron una orden de arresto para Mengele en 1959 y una solicitud de extradición en 1960. Alarmado por la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires ese mismo año, Mengele se trasladó a Paraguay y luego a Brasil y pasó los últimos años de su vida cerca de San Pablo. Con su salud cada vez peor, sufrió un accidente cerebrovascular mientras nadaba en un centro vacacional cerca de Bertioga, Brasil, el 7 de febrero de 1979 y se ahogó. Lo enterraron en un suburbio de San Pablo con el nombre ficticio Wolfgang Gerhard. En 1985, la policía alemana, trabajando con pruebas que había confiscado recientemente de un amigo de la familia Mengele, en Günzburg, localizó su tumba y exhumó su cuerpo. Luego, expertos forenses brasileños identificaron que los restos eran de Joseph Mengele. En 1992, pruebas sobre el ADN confirmaron esta conclusión. Mengele había eludido a sus captores durante 34 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad suscribiros y dejar un like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima. Si Hitler tuvo alguna vez un amigo, ese fui yo, dijo Albert Speer a principios de la década del 70. El arquitecto alemán matizaba esa afirmación, aclarando que la palabra clave en la frase era el sí. Sin embargo, esa cercanía fue evidente durante más de una década. Albert Speer fue conocido como el arquitecto del Tercer Reich. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, su tarea fue mucho más importante. En 1942 fue designado ministro de Armamento. Su capacidad intelectual y de trabajo lo llevó a duplicar la producción de armas y proyectiles en menos de un año. Consiguió que, a pesar de los bombardeos, las derrotas y la escasez de recursos, la producción no solo no se detuviera, sino que se incrementara mes a mes. Muchos sostienen que en virtud de su eficacia la guerra duró un año más. Solo la inusual capacidad del Ministerio de Armamento mantuvo a Alemania activa pese al avance aliado en todos los frentes. Albert Speer fue el único de los poderosos paladines de Hitler que sobrevivió a la decadencia del régimen nacionalsocialista y escapó a la pena de muerte en el proceso de Nuremberg contra los principales criminales de guerra, el 1 de octubre de 1946. Al cabo de 20 años de prisión, Speer abandonó la prisión de Spandau. 3 años después se publicaron sus recuerdos, un bestseller que cayó como una bomba y suscitó gran expectación a escala internacional. Albert Speer fue un chico como cualquier otro. Nació el 19 de marzo de 1905 en Mannheim, Alemania. Pasó su infancia en la residencia familiar de la Universidad de Heidelberg. Hijo y nieto de arquitectos, descendía de una familia de la alta burguesía. En su juventud,
Speer primero quiso ser matemático, pero acabó siguiendo los antecedentes familiares y estudió arquitectura. Comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad de Karlsruhe en 1923. Al año siguiente, con el alivio de la crisis, se trasladó a la Universidad Técnica de Múnich y en 1925 se trasladó de nuevo, en este caso a la Universidad Técnica de Berlín, donde estudió con Heinrich Tessenow, a quien Speer admiraba. Tras aprobar sus exámenes en 1927, Speer se convirtió en asistente de Tessenow, un gran honor a sus 22 años ya que así pudo impartir algunas de las clases de Tessenow mientras continuaba con sus estudios de posgrado. En Múnich y Berlín, comenzó una estrecha amistad que duraría medio siglo con Rudolf Wolters, quien también estudió con Tessenow. Después de completar sus estudios en 1931, se casó con Margarete Weber. A finales de ese año, varios de sus alumnos le convencieron para que asistiera a una reunión del partido nazi, donde quedó hipnotizado por la elocuencia de Adolf Hitler. En pocas semanas se afilió al partido. El primer cometido de Albert Speer como miembro del partido le llegó en 1933 cuando Joseph Goebbels le pidió que renovara el Ministerio de Propaganda. Goebbels quedó impresionado con su trabajo y le recomendó a Hitler, quien le encargó que ayudara a Paul Trust a renovar la Cancillería de Berlín. En este puesto, la aportación más notable de Speer fue la adición del famoso balcón. En sus memorias, Speer afirma que el Partido Nacional Socialista le ofreció una nueva misión y en una entrevista con William Hampshire dijo que se unió al partido para salvar a Alemania del comunismo. Después de la guerra, afirmó haber tenido poco interés en la política y que se había unido casi por casualidad. Al igual que muchos de los que ostentaron poder en el Tercer Reich, él no fue un ideólogo, sino un antisemita instintivo. El historiador Magnus Brechtken dijo que Speer no pronunciaba discursos antisemitas, que su antisemitismo se puede entender mejor a través de sus acciones antisemita, y que, a lo largo de su vida, sus motivaciones fueron acumular poder, gobernar y adquirir riqueza. Una arquitectura grandilocuente, imperial, wagneriana. A pedido de su jefe y alejada de sus gustos personales, pero que representa la falta de medida, la manera en que el poder y la ambición subyugaron a Albert Speer. El campo de Zeppelin, las modificaciones a la Cancillería, el diseño del Congreso de Nuremberg, la finalización del proyecto del Estadio Olímpico, los espectáculos de luz, las grandes banderas. También diseñó la Berlín del Reich de los 1000 años, que se proyectaba para 1950. Grandes edificios, nueva Cancillería, anchas avenidas. La capital de un imperio inmortal. Una tarde, Albert Speer invitó a su padre a visitarlo en su trabajo. Se había convertido en el principal arquitecto de Alemania, en el arquitecto del Tercer Reich. Lo hizo pasar a su espléndido despacho, y sin ocultar la emoción, le mostró la maqueta de la ciudad que habían diseñado, la que empezarían a construir en breve. La cara del padre se transformó. Luego de un vistazo, con el horror instalado en los ojos, le dijo: «Hijo, ustedes se han vuelto totalmente locos». Él solo pensó que su padre no entendía los nuevos tiempos, que se había quedado atascado en el pasado. Casi ninguna de sus obras permanece, ninguna perduró. Fue una destrucción casi total. Ese fue su peor castigo, su peor maldición. Se frustró el afán por la inmortalidad, por instalarse en la memoria de generaciones, por los emprendimientos faraónicos, por eternizarse en sus obras. Proyectos truncos y construcciones derribadas. Nada de lo nacionalsocialista quedó en pie. Y Speer, que aspiró a integrar el panteón de grandes artistas de la humanidad, solo encontró lugar en la Galería de los Infames. En 1942 fue nombrado ministro de Armamento. Al asumir, su desconocimiento en la materia era absoluto, pero en muy poco tiempo optimizó los recursos, exigió decenas de miles de trabajadores esclavos y puso a trabajar a todas las fábricas del país en la producción de armas y municiones. Luego debió desarrollar otra habilidad, la de mantener o incluso incrementar la producción, pese a que las fábricas eran destruidas bajo las bombas enemigas. Pero dispuso un sistema óptimo de obtención de materias primas, transporte y ocultamiento de las instalaciones. Por momentos parecía que en Alemania del Tercer Reich tambaleante solo funcionaba lo que estaba bajo la órbita de Speer. Desde 1943, Speer, al que Hitler había otorgado poderes casi ilimitados, actuó como una especie de dictador económico del Reich panalemán y sus conquistas. Su posición de poder,
A costa del cada vez más en desgracia Göring y en constante rivalidad con Himmler, Goebbels y Bormann, fortaleció a Speer en la creencia frívola e ingenua de ser el segundo hombre del Estado y el sucesor favorecido por Hitler, en su calidad de político artista. Aunque se supone que Hitler dijo a Speer: «Firmo todo lo que me viene de usted», en el juego de intrigas con sus competidores, sufrió retrocesos y derrotas cada vez más amargos. Tampoco la relación entre Hitler y Speer estuvo libre de crisis y desilusiones. Sin duda el ministro favorito se mostraba extremadamente seguro de sí mismo y jamás subalterno ante su Führer, expresaba libremente sus críticas y en una ocasión se atrevió a desechar, calificándola de disparate, la nueva cosmovisión, en presencia de su cada vez más convencido autor y ejecutor. Al final, Speer pudo incluso hacer fracasar impunemente la orden Nerón de destrucción total, pero en vista de la amenazante derrota, Hitler, que esperaba milagros de suministro de armamento, se vio cada vez más defraudado en sus expectativas y dolorosamente obligado a retirarle su especial favor. «Sin mi trabajo, quizá la guerra se habría perdido en 1943», escribió Speer a finales de marzo de 1945 a su comandante supremo. De hecho, con su talento para la organización y la improvisación, pero también con una auténtica furia en el trabajo, Speer había logrado cosas asombrosas. Bajo su égida se triplicó la producción de armamentos, que alcanzó su punto culminante entre junio y agosto de 1944. Con su revolución industrial, Speer fue el que culminó el estado del Führer. Una no deseada exageración mítica, porque tan notable como el milagro armamentístico de Albert Speer, es el poco conocido hecho de que en los años precedentes, la producción de armamento era caótica, ineficaz y en parte recesiva, lo que adelgaza notablemente el milagro. El artista que siempre afirmó estar fuera de lugar en la política, resultó en realidad un nacionalsocialista radical, que abogó por la guerra y desde 1943 junto con Goebbels, por la guerra total, con toda su dureza y brutalidad, para con la población civil y los pueblos esclavizados. Mientras en sus recuerdos, Albert Speer destaca su boicot, con riesgo de su vida, a la orden de Hitler de destruir todas las industrias e infraestructuras que pudieran caer en manos del enemigo, investigaciones más precisas muestran que promovió la resistencia hasta el fin en todos los frentes que se derrumbaban. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra y el holocausto se intensificaba, Speer se encontraba cada vez más cerca de los crímenes del régimen nazi. Aunque afirmó no tener conocimiento directo de los campos de exterminio, se benefició de la mano de obra esclava proporcionada por los prisioneros de guerra y los trabajadores forzados judíos. Además, a medida que la derrota alemana se volvía inevitable, Speer adoptó una política de destrucción sin sentido, ordenando la demolición de infraestructuras y recursos para obstaculizar el avance de los aliados. El punto más delicado de la biografía de Speer es su postura ante la persecución de los judíos y el holocausto. A Fest le importaba especialmente arrojar toda la luz posible sobre la complicidad y culpabilidad de Albert Speer. Ante los jueces de Nuremberg, el acusado había reconocido su corresponsabilidad general en los crímenes horrendos del régimen nacionalsocialista. Muchos años después, ya no confesaba más que oscuras intuiciones sobre algunas monstruosidades, ninguna aprobación y desde luego ninguna orden por su parte. Preguntado por Fest acerca de la Noche de Cristal, el pogrom antijudío del 9 de noviembre de 1938, Speer se mostró desvalido. Ya no comprendía al hombre que era entonces, apolítico y tecnocrático. Casi con esas mismas palabras comentaba acto seguido la eliminación de las viviendas judías de Berlín, que entraba dentro de su ámbito de responsabilidad. Por desgracia, dijo, había mirado para otro lado, como forzado por un reflejo inconsciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Speer fue capturado por las fuerzas aliadas y sometido a juicio en los juicios de Nuremberg entre 1945 y 1946. En el juicio de Nuremberg, hasta la lectura de la sentencia, Speer no supo cuál sería su destino. La posibilidad de que fuera condenado a la horca era cierta. Sin embargo, el tribunal, pese a los esfuerzos de los soviéticos, lo condenó a 20 años de prisión. Su actitud durante el juicio fue muy diferente a la del resto de los acusados. Reconoció la legitimidad de sus juzgadores, que existía un derecho universal que permitía que ellos fueran juzgados, y reconoció también parte de sus culpas.
Abiertamente se asumió responsable por el trabajo esclavo, que fue lo que hizo que las industrias bajo su mando funcionaran. Sin embargo, en la cuestión principal, respecto al aniquilamiento del pueblo judío, dijo que él desconocía lo que estaba sucediendo, pero que todos los que estaban ahí por sus cargos y por su cercanía con Hitler debían ser considerados responsables. Debería haberlo sabido, podía haberlo sabido, pero no lo sabía. Decía, en este mea culpa había un límite. Él solo se considera criminal por omisión. Esta asunción de responsabilidad no implicaba que Speer no tuviera deseos de vivir. No quería ser ejecutado. Su pulsión vital se conservaba intacta. Al contrario de los otros acusados, su actitud durante las audiencias no incurrió nunca en el desdén. Siempre atildado, se lo vio seguir las actuaciones con interés, atento, escuchando con concentración. Los jueces prefirieron creerle y no ordenaron su ejecución. No le adjudicaron participación directa ni en la conspiración para iniciar la guerra ni en el genocidio. Le dieron otra oportunidad. Encontraron también algunos atenuantes. Él había visitado una de las fábricas subterráneas y al ver el estado miserable en el que vivían los trabajadores esclavos, ordenó construir barracas fuera de las cuevas, que fueran alimentados correctamente y que se les brindaran condiciones sanitarias mínimas. Speer se opuso como pudo a la política de tierra arrasada que quiso imponer Hitler cuando la derrota era inevitable. El Führer creía que si los alemanes no habían sido capaces de triunfar, no merecían vivir ni mantener nada de lo que tenían. Speer también diseñó 2 planes para matar a Hitler en esos meses finales de la guerra. Uno de ellos consistía en lanzar gas a través de los conductos del búnker para lograr su propósito. ...16 de octubre de 1946... Faltaban unas pocas horas para el mediodía. 3 prisioneros son trasladados al gimnasio de Nuremberg. Un movimiento inusual. La reclusión era severa y no solían tener demasiadas actividades. Pero ese no era un día común. Apenas ingresaron les dieron un lampazo y un balde lleno de agua a cada uno. Debían limpiar el piso. La tarea, en otro momento, les hubiera resultado humillante. En ese momento hasta les pareció un respiro, una actividad que salía de su rutina rígida. Se esmeraron en hacer bien el trabajo, aunque era innecesario. Varios soldados habían desarmado las estructuras de madera y habían limpiado a fondo el lugar un par de horas antes. No les molestaba la misión, al menos estaban vivos. Baldur von Schirach, Rudolf Hess y Albert Speer recorrieron el piso en varias oportunidades. En un momento se concentraron en una pequeña superficie. Los 3, hasta Rudolf Hess, que hasta ese momento era el que menos empeño ponía, fregaron frenéticamente. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La gran mancha oscura no salía. En ese exacto lugar había estado la horca en la que algunas horas antes habían sido ejecutados otros líderes nazis en cumplimiento de las condenas del juicio de Nuremberg. Albert Speer, muchos años después, contó que el trauma de esa mañana no lo había podido superar nunca. Durante los 20 años que pasó en la cárcel de Spandau, se dedicó a estudiar, a escribir, a leer más de 5.000 libros, a aprender francés e inglés y a cuidar del jardín hasta convertirse en un experto jardinero. En esos años también produjo un cambio interno, y la visión de sus años pasados se fue modificando. El dolor comenzó a tener lugar en su conciencia. La relación con sus hijos se deterioró. No consiguió tejer con la mayoría de ellos un vínculo luego de la liberación. Las atrocidades, las décadas de detención, la incomprensión, la carencia de vida cotidiana, las ausencias. Mientras estuvo en Spandau escribió cientos de larguísimas cartas a su hija Hilde. Al salir de prisión esos lazos no se pudieron reconstruir. A Speer le costaba escuchar los cuentos que sus hijos le hacían respecto a los años en los que él no había estado. Las 2 décadas de prisión solitaria lo habían acostumbrado al ensimismamiento. Había perdido interés en todo lo que no fuera su tema. El Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial, Hitler y su responsabilidad personal. Alguna vez contó que una noche en que su esposa Mart había conseguido lo inusual, que todos los hijos, nueras, yernos y nietos fueran a comer a su casa de los Alpes, él había disfrutado de la cena, de las conversaciones cruzadas y de las anécdotas. Pero cuando ya cansado se despidió y se retiró a su dormitorio, escuchó cómo la reunión proseguía, hasta que un momento se dio cuenta de que estaba pasando algo que no había ocurrido en toda la noche. Desde la planta de abajo llegaban hasta su cuarto las carcajadas de su familia.
Sus hijos se estaban riendo por primera vez en la noche, algo que no sucedía nunca en su tensionante presencia. Demasiado peso para ellos, decía Speer. En libertad publicó 2 libros que tuvieron una enorme repercusión, millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Sus memorias hablan sobre el Tercer Reich, la consolidación en el poder de Hitler, la Segunda Guerra Mundial. Es un texto que leído con inocencia puede parecer profundo, pero al que le falta sinceridad. Todo es calculado, frío. Un urdido rompecabezas diseñado para que cada pieza encaje con la otra. Cada página está pensada para que la imagen de Speer se mantenga incólume al final de la lectura. Los silencios de ese largo texto son los que más dicen. Un velo recubre lo escrito, lo que lo separa de la verdad es una barrera sólida, impenetrable. Es un voz fuerte, amable y acongojada, pero que carece de la naturalidad de la verdad. Ahí hay, como en su confesión en Nuremberg, hechos estrangulados, modificados a su placer, para entrar en su propia versión de la historia. Esa versión que lo esculpa, que no lo describe como un monstruo, pero que tiene huecos tan grandes e inexplicables que la alejan brutalmente de la realidad. Con el correr de los años se ha comprobado que mintió respecto a la cuestión del genocidio y el conocimiento que él tenía de lo que sucedía en Auschwitz y los demás campos de concentración. Participó de reuniones en las que se habló abiertamente del tema. Su segundo estuvo en Wannsee cuando se decidió la solución final, y otras pruebas e indicios fueron recabados por los expertos. El diario de Spandau, el segundo libro, es una obra notable. Es uno de los grandes textos memorialísticos del siglo pasado. Posiblemente nunca se haya escrito sobre la vida en prisión, aún de una atípica como esa, de solo 7 habitantes de ese modo. Y el tono es diferente. En esas páginas hay verdad, incomodidad, preguntas sin respuestas. En 1971 la revista Playboy publicó una extensa entrevista, hasta ese momento la más larga en la historia de la creación de Hugh Hefner. Allí dio su versión de los hechos una vez más. La conversación es civilizada pero implacable. Erik Norden, el entrevistador, no es complaciente. Speer no esquiva los asuntos espinosos. Es más, en ocasiones se impacienta y pretende saltear otras cuestiones para hablar de ellos. A diferencia de otros jerarcas nazis, la figura de Speer admite matices. Es uno de los pocos personajes tridimensionales de esa corte, tal vez el único. Sin exculpar ninguno de sus crímenes, la manera más interesante de considerarlo es describirlo como un personaje con múltiples texturas y caras, con muchas facetas que se contraponen y unas pocas que se complementan. Que pese a sus enormes facultades, o en virtud de ellas, padecía de grandes defectos. Este ser complejo, no lineal, representa un desafío para quien lo aborde. Los contrastes de este personaje oscuro son los que hacen interesante su historia. Uno de los pocos personajes de ese tiempo que no parece un villano de cómic. Alguien que enarbolaba una especie de esquizofrenia moral, con múltiples personalidades éticas. El dolor y el remordimiento ya no lo abandonaron. Una carga que consideraba que debía afrontar. Tratar de explicar lo inexplicable, lo inefable. No buscaba la redención. Creía que había perdido el derecho a ella. Una liberación personal, una salvación a la que él no iba a poder acceder. Al menos así lo expresó en varias de sus charlas con periodistas antes de su muerte en 1981, a los 76 años. El descenso al infierno puede ser una cabalgata estimulante, pero es un viaje sin regreso. Yo lo sé. He estado ahí. Estoy todavía ahí. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima. El general Erich von Manstein fue uno de los más brillantes militares de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Autor de la conquista de Francia en 1940 y de muchas otras victorias durante la Operación Barbarroja y en el frente oriental de la Unión Soviética, se convertiría en uno de los máximos maestros del arte de la guerra de todo el siglo XX. Erich von Manstein nació el 24 de noviembre de 1887 en Berlín, por aquel entonces en la Alemania del Segundo Reich.
Su padre fue el general de artillería Eduard von Lewinsky y su madre Helene von Sperling, ambos de la casa Borchwich, que mezclaba ancestros originarios de Polonia, Prusia y Rusia. Una vez muertos sus progenitores a temprana edad, Manstein sería adoptado por su tío, el general Georg von Manstein, de quien tomaría orgulloso su apellido porque por su linaje habían pasado hasta 12 generales diferentes, entre ellos Albrecht Gustav von Manstein y Paul von Hindenburg, futuro vencedor de la batalla de Tannenberg en 1914 y presidente de Alemania de 1925 a 1934. Desde muy pequeño von Manstein fue educado en las costumbres castrenses y en la religión católica tras su ingreso en el Liceo Imperial de Estrasburgo, donde estudió de 1894 a 1899, hasta que en el año 1900 se incorporó al cuerpo de cadetes de Plön, aprobando los exámenes posteriores con los que accedió al Colegio Militar de Groß-Lichterfelde en 1906. Sería precisamente en este centro, en cuyas instalaciones demostraría grandes dotes militares, sacando unas notas excelentes, lo que le favoreció ser ascendido a teniente en 1907 dentro del tercer regimiento de la Guardia Imperial Prusiana. Al estallar la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, von Manstein participó en la invasión de Bélgica como parte del segundo regimiento de reserva de guardias imperiales, distinguiéndose especialmente en la conquista de Namur. Al cabo de un mes, en septiembre, fue trasladado al frente oriental junto al ejército de su tío, el general Paul von Hindenburg, donde entre finales de 1914 e inicios de 1915 combatió en la batalla de los lagos Masurianos, avanzó sobre la Alta Silesia, irrumpió en Polonia y entró triunfalmente en la capital de Varsovia, siendo ascendido por sus acciones durante este periodo al rango de capitán. Al año siguiente, en 1916, von Manstein estuvo presente en la batalla del Somme en Francia y en 1917 en la batalla de Riga sobre Estonia. Antes de que en 1918 fuese miembro del Estado Mayor de la División de Infantería que luchó en la batalla de Reims, hasta que se produjo la derrota de Alemania. Terminada la Gran Guerra en 1918, von Manstein fue enviado a la Fuerza Defensiva Fronteriza de Breslau y posteriormente elegido como uno de los 4.000 oficiales autorizados por las cláusulas del Tratado de Versalles para constituir el ejército de la República de Weimar, Reichswehr. Al mismo tiempo en que todo esto sucedía, el capitán aprovechó sus grandes ratos de tiempo libre para formar una familia y casarse con una mujer llamada Jutta Sibylle von Loesch, a quien curiosamente pidió matrimonio 3 días después de conocerse y con la que tendría 3 hijos, Gisela, Gero y Rüdiger. Cuando Adolf Hitler alcanzó el poder en 1933, von Manstein apoyó la decisión de su tío Paul von Hindenburg, por aquel entonces presidente de la República de Weimar, de ceder la Cancillería al Führer. Sin embargo, a su muerte por enfermedad en 1934, y el acceso inmediato a la presidencia por parte de Hitler que llevó al poder al Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes, von Manstein criticó a dicho movimiento por considerarlo excesivamente revolucionario y agresivo de cara al exterior. A pesar de sus quejas, fue ascendido al rango de general en 1936 y nombrado primer intendente, gracias a sus modernas teorías acorazadas con los tanques y que diseñó el boceto del poderoso cañón autopropulsado Stug. Sin embargo, cuando von Manstein denunció abiertamente la anexión del Tercer Reich a Checoslovaquia en 1938, el alto mando alemán decidió enviarlo a un destino más discreto, concretamente a la 18ª División de Infantería destacada en Liegnitz. Aquel exilio forzoso, tal y como lo consideró irónicamente von Manstein, pronto finalizó porque al año siguiente, en 1939, el general fue nuevamente llamado a filas para formar parte del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Sur, estacionado en Silesia que debía comenzar la invasión de Polonia. Al iniciarse la campaña de Polonia y por tanto el comienzo de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, von Manstein dirigió al Grupo de Ejércitos Sur cruzando la frontera de Silesia con Pomerania. Sobre dicho sector, descubrió el potencial de la guerra relámpago o Blitzkrieg, consistente en la ruptura del frente mediante la arremetida de columnas de tanques actuado de forma independiente de la infantería. Al mismo tiempo,
en que se aprovechaba la velocidad y el eficaz apoyo de la artillería y la aviación. Gracias a aquella doctrina elaborada por su amigo el general Heinz Guderian, los blindados Panzer de von Manstein arrollaron al ejército polaco en Pomerania, cruzaron el río Vístula y destruyeron a varias divisiones enemigas entre Lodz y Cracovia antes de concluir la operación con la conquista total de Polonia. A causa del mero azar, el general von Manstein se convertiría en uno de los militares más importantes de la Segunda Guerra Mundial por ser el autor del plan de invasión para invadir Francia y los países de Europa Occidental. Todo ocurrió a principios de 1940, cuando después de haber estado realizando tareas de entrenamiento para el cuerpo en Pomerania, fue invitado a una comida en la Cancillería de Berlín, en la que iba a estar presente el mismo Hitler. De esta manera, una vez comenzada la reunión, von Manstein fue el único general que se atrevió a criticar el llamado Plan Amarillo, basado en una copia del Plan Schlieffen, que ya había fracasado en la Primera Guerra Mundial: cruzar Francia a través de Bélgica para evitar el perímetro defensivo de la línea Maginot, en Alsacia y Lorena. Fue entonces cuando el Führer, sintiendo curiosidad por escuchar otra alternativa, convocó a von Manstein a su estudio privado para que le detallara su punto de vista. Así pues, von Manstein propuso a Hitler el Plan Golpe de Hoz, consistente en invadir primero Holanda con la finalidad de atraer a las fuerzas francesas y británicas hacia Bélgica, para a continuación desencadenar una gran ofensiva próxima a Luxemburgo sobre el bosque de las Ardenas y avanzar hacia los puertos del Mar del Norte con la finalidad de rodear en una maniobra envolvente a las 49 divisiones del ejército aliado. Maravillado por la originalidad de la estrategia, el Führer canceló el Plan Amarillo y autorizó el Plan Golpe de Hoz. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán comenzó la invasión de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, siguiendo las líneas maestras de von Manstein. Sorprendentemente, y tal como se había previsto, los aliados picaron el anzuelo porque el ejército francés y el cuerpo expedicionario británico enviaron sus fuerzas hacia Bélgica para ayudar a un ejército holandés que de antemano estaba condenado, porque repentinamente los Países Bajos capitularon el 14 de mayo. De este modo, una vez, los contingentes anglo-franceses se desplegaron en el corazón de Bélgica. Las columnas de tanques Panzer rompieron el frente por el Sedán y las Ardenas, cruzaron la frontera gala por el río Mosa y tras realizar una maniobra envolvente en Abbeville, propiciaron la rendición del ejército belga y dejaron embolsados en Flandes a 500.000 hombres, el equivalente a 70 divisiones que fueron destruidas, salvo por los 300.000 soldados evacuados desde el puerto de Dunkerque hacia el Reino Unido. Cosechada esta victoria, a continuación von Manstein volvió sus fuerzas acorazadas hacia el suroeste, convergiendo sobre París y las costas del Océano Atlántico hasta los Pirineos. Gracias a esta maniobra, el general von Manstein fue ascendido a mariscal de campo, antes de que los aliados se rindieran con más de 2,5 millones de bajas y toda Europa occidental quedara bajo el control del Tercer Reich. Hasta la invasión de la Unión Soviética conocida bajo el nombre Operación Barbarroja, el general von Manstein no volvería a participar en ninguna campaña sobre Europa. Al mando en esta ocasión del 56 Cuerpo Panzer, que se integró dentro del Grupo de Ejércitos Norte al frente del general Ritter von Lieb, sus tropas cruzaron la frontera con Bielorrusia y Lituania el 22 de junio de 1941. Desde entonces, y con una velocidad pasmosa, los blindados de von Manstein desbordaron a los soldados del Ejército Rojo en el río Dwina, Daugavpils y Luga, así como en la batalla de Raseiniai, donde destruyeron a 704 tanques sin apenas pérdidas propias. De hecho, durante los meses siguientes de verano, von Manstein avanzó por Lituania, Letonia, Estonia y Rusia Occidental, derrotando a las tropas soviéticas hasta asediar Leningrado y converger sobre Demiansk, capturando a decenas de miles de prisioneros en una espectacular blitzkrieg. Crimea fue el siguiente destino de von Manstein en el otoño de 1941, tras tomar el mando del 11º Ejército Alemán, una fuerza dependiente del Grupo de Ejército Sur que cooperaba con el Tercer Ejército Rumano, después de que Rumanía también hubiese entrado en la contienda al lado de Alemania.
Durante esta fase de la campaña, el objetivo de von Manstein consistió en conquistar la península de Crimea, atravesando la fosa tártara y el istmo de Perekop hacia Yalta y Feodosia, aunque rechazando los continuos y molestos desembarcos soviéticos que desde el Mar Negro acosaban la retaguardia y la península de Kerch. Así fue como aquel territorio se convirtió en la peor pesadilla de von Manstein, porque después de casi 8 meses de asedio al puerto de Sebastopol, sus tropas apenas avanzaron por culpa de los poderosos fortines de hormigón que defendían los soldados del Ejército Rojo. Incapaz de salir de aquella posición estática, von Manstein tuvo la ingeniosa idea de recurrir a la artillería pesada por ferrocarril, empleando a los trenes artillados Leopold, Bertha y Dora, e incluso el gigantesco mortero Thor de 600 milímetros que redujeron a escombros una por una las distintas fortalezas y búnkers del enemigo. De este modo, una vez disueltas las defensas soviéticas por los cañones de gran calibre y la aviación, von Manstein dirigió a los soldados alemanes y rumanos hacia los muelles hasta conquistar definitivamente Sebastopol el 1 de julio de 1942, después de haber causado a los soviéticos unas 350.000 bajas. Ocupada la península de Crimea, von Manstein fue requerido en otoño de 1942 por el Grupo de Ejércitos Norte que asediaba la ciudad de Leningrado con la finalidad de frenar una ofensiva soviética en Sinyavino, la cual frustró provocando al Ejército Rojo cerca de 113.000 bajas. Sin embargo, menos suerte tuvo tras ser llamado por el Grupo de Ejércitos Sur para liberar al sexto ejército alemán embolsado durante la batalla de Stalingrado, ya que la Operación Tormenta de Invierno terminó en fracaso a finales de diciembre de 1942, cuando von Manstein fue rechazado y no fue capaz de alcanzar la ciudad por culpa de la tenaz resistencia del Ejército Rojo y el frío invierno polar que causó estragos entre las tropas germano-rumanas bajo su mando. No obstante, y pese a estos reveses, al menos la contraofensiva de von Manstein sirvió para evacuar a las 45 divisiones del Grupo de Ejércitos A, que por aquel entonces peleaban en el Cáucaso y pudieron encontrar refugio en Ucrania. A comienzos de 1943, von Manstein intentó resarcirse de la derrota en la batalla de Stalingrado tras saber que los soldados atrapados en la bolsa habían muerto diciendo: «Manstein vendrá, Manstein vendrá». Así pues, el mariscal inició la reconquista del territorio perdido, volviendo a tomar el control de la cuenca del Donetsk y venciendo al Ejército Rojo en la batalla de Kharkov, al que con unos medios muy inferiores causó 207.000 bajas y la destrucción de 605 de sus tanques. Sin embargo, el triunfo fue efímero, porque durante la Operación Ciudadela, en el verano, también conocida como la Batalla de Kursk, sus más de 900.000 soldados y 3.000 blindados que irrumpieron en Rusia Occidental y Prokhorovka, chocando contra 1.300.000 soviéticos y 7.000 tanques, a los cuales provocaron unas bajas mucho mayores de 254.000 hombres y 6.064 carros frente a 198.000 pérdidas propias con 700 carros, no fue suficiente para retomar la iniciativa en el frente oriental, sobre todo después de la decisión de Hitler de pasar a la defensiva tras recibir noticias acerca de la invasión de Italia. La Unión Soviética demostró ser muy superior en recursos al Tercer Reich desde el verano de 1943, por lo que von Manstein intentó a toda costa mantener sus posiciones en el frente oriental, protegiendo la orilla izquierda del río Dnieper, con 1 millón de efectivos germano-rumanos que resistieron en una especie de línea elástica las continuas embestidas de 2 millones de soldados soviéticos, a los que provocó más de 1 millón de bajas. Sin embargo, y pese a tantos los refuerzos, la carencia de combustible y la falta de habituallamiento forzaron a su retirada en diciembre de 1943, perdiendo durante los combates la vital capital de Kiev. Afortunadamente, la buena gestión de von Manstein durante repliegue permitió que más de 500.000 de hombres fuesen evacuados, incluyendo una gran parte de los sitiados en la bolsa de Korsun-Cherkasy, a comienzos de 1944. La furia de Hitler ante la poca fe en la victoria de von Manstein, así como sus continuos cuestionamientos por la dirección de las operaciones bélicas en el cuartel de Obersalzberg, condujeron a que el 30 de marzo de 1944 el Führer le premiase con la condecoración de la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, antes de que le anunciara su jubilación anticipada. Aquella noticia no sorprendió a von Manstein, sobre todo tras saber que su sustituto iba a ser el general nacionalsocialista llamado Walter Model,
alguien que prefería decir lo que el Führer quería oír. Así pues, y a sabiendas de que el Eje iba a perder la guerra, von Manstein regresó a Alemania. Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, von Manstein se alojó con su familia en una casa de la Baja Baviera, donde pudo redactar sus memorias tituladas Victorias frustradas. En dicha vivienda, permaneció bajo la vigilancia de los agentes de la Gestapo hasta que el Ejército Rojo se aproximó a su hogar en 1945. Ante esta amenaza y temiendo caer prisionero de los rusos, el mariscal huyó hacia Alemania Occidental, atravesando primero Pomerania y luego la capital Berlín, hasta rendirse al ejército británico en Heiligenhafen a inicios de mayo de 1945. Cautivo de los aliados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, von Manstein fue encerrado en el campo de prisioneros de Lüneburg, siendo posteriormente procesado en el Palacio de Justicia de Nuremberg por no haber evitado que las tropas alemanas bajo su mando hubieran cometido crímenes durante la campaña de Crimea. Curiosamente, fue defendido por oficiales británicos licenciados en Derecho y contrarios a su castigo. A raíz de tales acusaciones, se le condenó en 1950 a 12 años de cárcel, pese a ser inocente de los cargos que se le imputaron. Afortunadamente, el viejo mariscal solo cumplió 3 años de prisión, porque el 7 de mayo de 1953, y después de haber recibido la Corte Penal Internacional intensas presiones por parte del presidente Konrad Adenauer de Alemania, así como del primer ministro Winston Churchill del Reino Unido, e incluso del periodista e historiador militar Basil Lidl-Hart, von Manstein fue puesto en libertad sin cargos en plena Guerra Fría. Al ser puesto en libertad, von Manstein tuvo la oportunidad de hablar ante el Parlamento Federal de la República Federal Alemana para reorganizar de nuevo el ejército alemán de posguerra, ahora como miembro de la OTAN. Así fue como pronto recuperó su antiguo puesto de general y elaboró planes defensivos para proteger al país ante un posible ataque por parte de la República Democrática Alemana, que estaba bajo el tutelaje de la URSS. Al mismo tiempo, también ayudó al periodista británico Lidl-Hart a elaborar su gran enciclopedia sobre la Segunda Guerra Mundial y a escribir unas segundas memorias tituladas La vida de un soldado, Aus einem Soldaten, que publicó en 1958. A la edad de 85 años, y tras sufrir un ataque cerebrovascular, Erich von Manstein falleció la noche del 9 de junio de 1973. Como agradecimiento por sus servicios prestados, Alemania celebró un funeral de Estado por todo lo alto como si el viejo mariscal fuese uno de los grandes héroes de la antigüedad. Hay individuos valerosos en este mundo cuyas habilidades de liderazgo e ingenio generan admiración incluso entre sus más implacables adversarios. Incluso en medio de conflictos de gran envergadura como las 2 guerras mundiales, el general Erwin Rommel es un gran ejemplo de ello. Aunque Rommel no se destacó como el estudiante más brillante de su generación, logró superar numerosos obstáculos para convertirse en uno de los militares más destacados del ejército alemán, ganándose la admiración de Hitler. Este último lo ascendió a puestos de confianza bajo su mando. Sin embargo, de la misma manera en que alcanzó la cima de su carrera, esta se vio interrumpida debido a la envidia, la mezquindad y la paranoia de otros individuos. Esto lo llevó a tomar una decisión difícil y trascendental para proteger a su familia. Erwin Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en la ciudad de Haydn, al sur de Alemania. Sus padres fueron Helen von Lutz y el exteniente de artillería Erwin Rommel Sr. Durante su juventud, Erwin Rommel mostró interés en matemáticas y soñaba con convertirse en ingeniero. Sin embargo, sus calificaciones deficientes lo llevaron a reconsiderar sus sueños y seguir el consejo de su padre, quien le recomendó que se enlistara en el ejército alemán como artillero o ingeniero militar. Lamentablemente, no encontró plazas disponibles para estas carreras, ya que eran muy solicitadas en esa época. Tras recibir varios rechazos, su suerte finalmente cambió en el año 1910, cuando recibió una carta de aceptación como alférez de infantería en la Escuela de Oficiales de Cadetes de la ciudad de Danzig. En noviembre del año siguiente, fue ascendido a teniente y asignado al Cuerpo de Infantería número 124, dando inicio así a su carrera militar.
Durante su tiempo en la academia militar, conoció a su futura esposa, Lucy Maria Modin, de 17 años, en un baile en 1911. Mientras mantenía una relación sentimental con ella, tuvo una aventura con Walburga Stemmer en 1912, una joven vendedora de frutas respetable con la que concibió a su primogénita. Aunque Erwin sentía un profundo amor por Walburga y tenía planes de casarse con ella, su madre Helen se opuso debido a que consideraba que no era una mujer adecuada para un oficial. Esta crítica llevó a Erwin a abandonar a Walburga y casarse con Lucy en noviembre de 1916, durante uno de los breves descansos que tuvo de la Primera Guerra Mundial. A pesar de la separación, Rommel no dejó desamparadas a Walburga y Gertrude, sino que les proporcionó apoyo económico y mantuvo un contacto regular con su hija, a quien amaba tanto que la nombró como la principal beneficiaria de su seguro de vida en caso de que muriera en la guerra. En cuanto a Lucy, Erwin nunca ocultó la existencia de su hija y su relación anterior, dejándole claro que había finalizado con Walburga antes de que comenzara su relación con ella. Sin embargo, todo cambió con el nacimiento de Manfred en 1928, el primer hijo de los Rommel hasta esa fecha. Walburga siempre había mantenido la esperanza de recuperar el amor de Erwin, siempre y cuando su esposa no le diera hijos. No obstante, cuando nació Manfred, Walburga cayó en una profunda depresión y decidió quitarse la vida. Tras la muerte de su madre, los Rommel se hicieron cargo de la crianza de Gertrude hasta que ésta alcanzó la mayoría de edad. Gertrude vivió de manera intermitente junto a su madrastra y hermano mientras esperaba el regreso de su padre. En cuanto a Manfred, su relación con su padre fue más complicada y se convirtió en un joven de la Luftwaffe, donde prestó servicios como artillero antiaéreo a pesar de tener apenas 14 años. Sin embargo, después de intentar unirse a las SS para aumentar el prestigio familiar, se vio obligado a renunciar luego de una intensa discusión con su padre, quien comenzaba a mostrar desilusión hacia los ideales nazis. No deseaba que su hijo se uniera a una organización con una reputación tan negativa. Erwin Rommel fue conocido por su táctica de combate característica durante la Primera Guerra Mundial, denominada ataques relámpago. Consistía en una serie de ataques sorpresa contra enemigos numéricamente superiores, para los cuales los adversarios a menudo no estaban preparados. Fue la primera vez que puso en práctica esta táctica. Esta táctica fue el 22 de agosto de 1914, en las inmediaciones de la Ciudad del Hombre, situada en la frontera franco-belga, contra un grupo de soldados franceses a los que él y 3 de sus compañeros les dispararon mientras tenían la guardia baja, provocando una veintena de heridos y muertos. Tras lo cual, huyeron sin darles ninguna oportunidad de contraatacar. Después de varios enfrentamientos similares ese mismo año, Rommel fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Fue ascendido al rango de Oberleutnant, teniente superior, y transferido al recién creado Batallón Real de Montaña Württemberg. En septiembre de 1915, como comandante de compañía, lideró el rescate del Bayern. Uno de los principales desafíos que Rommel enfrentó tras su ascenso fue la conquista del Valle Ibero, ubicado en el suroeste de Rumanía. Sus superiores le ordenaron a las tropas tomar el puente que conducía a la ciudad. En el primer intento de capturar el puente y controlar los pueblos cercanos, los alemanes y sus aliados sufrieron una derrota. Los soldados rumanos, apoyados por los aldeanos, resistieron la conquista y los vencieron, capturando 2 ametralladoras, 17 cañones y unos 400 prisioneros alemanes. El 90% del batallón Amputenberger, al que pertenecía Rommel, tuvo que retirarse debido a enfermedades causadas por las constantes lluvias, que provocaron resfriados y neumonía en muchos soldados. Ante estas circunstancias, las fuerzas alemanas y austrohúngaras se vieron obligadas a retroceder para reagruparse y planificar una ofensiva más efectiva contra los rumanos. El 7 de noviembre de 1916, el suboficial Dallinger murió en batalla a causa de una herida en la cabeza. Después de que los rumanos tomaron el cuartel general donde operaba su unidad, Rommel y sus compañeros se vieron obligados a escapar bajo el fuego enemigo mientras intentaban desesperadamente contactar a sus superiores para pedir refuerzos. Aunque solo habían perdido 3 hombres de los 50 bajo su mando, no sabían si serían rescatados a tiempo o si morirían. Mientras esto ocurría, varias unidades alemanas intentaron tomar el control de Vulcano y el paso sur del 22, áreas estratégicas para dominar la región. El 10 de noviembre de ese año, los alemanes capturaron la ciudad de Bombestigio.
Sin embargo, los rumanos no se rindieron y ansiaban derrotar a los invasores, por lo que los atacaron oportunamente. No obstante, la solicitud de ayuda de Rommel fue escuchada. Sus superiores enviaron refuerzos y lograron rescatarlos de la trampa mortal en la que se encontraban. Finalmente, el 17 de noviembre, los rumanos retiraron sus fuerzas de la región para luchar en otro frente de batalla, ya que los alemanes no pudieron retener el territorio durante mucho tiempo, y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. No está claro quién salió victorioso en esta contienda, conocida como la Batalla de Caporetto. Aunque Alemania e Italia fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, Italia se alió con Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El Imperio alemán se encontraba prácticamente aislado en su alianza con el Imperio austrohúngaro, lo que resultó en una serie de enfrentamientos con altas cifras de bajas en ambos países. La batalla de Caporetto tuvo lugar en la frontera austroitaliana cerca de Eslovenia, desde el 24 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1917. Comenzó con el despliegue de tropas austrohúngaras respaldadas por refuerzos alemanes hacia Italia. Los invasores utilizaron la táctica de la fuerza de choque, llevando a cabo un ataque frontal con pesada artillería desde una posición elevada, en este caso, los Alpes. Posteriormente, desplegaron tropas armadas con fusiles, granadas y lanzamisiles para atacar a las tropas italianas sin darles oportunidad de reorganizarse. Siguiendo las instrucciones de sus superiores, Rommel lideró a su compañía en un sorpresivo ataque que capturó el Monte Matador desde los flancos y la retaguardia, mientras miles de tropas italianas intentaban contener a los invasores en el frente. 2 semanas más tarde, Rommel coordinó otro ataque con una fuerza reducida que tomó por sorpresa a las tropas italianas en Longarón, haciéndoles creer que estaban siendo atacadas por una división enemiga. Estos ataques resultaron en alrededor de 40.000 muertos y heridos, además de casi 400.000 prisioneros entre las tropas italianas. Por su parte, la alianza entre las fuerzas alemanas y austrohúngaras logró capturar las ciudades italianas de Sibida-le-Jourdain y tomar cerca de 3.000 cañones, 1.700 morteros, 300.000 fusiles y aproximadamente 275.000 prisioneros italianos, de los cuales Rommel personalmente capturó a 9.000. Gracias a esta victoria, Rommel fue condecorado con la prestigiosa Cruz de Caballero, el más alto reconocimiento al valor en el ejército alemán. Sin embargo, esta victoria tuvo un alto costo. Las fuerzas combinadas alemanas y austrohúngaras sufrieron alrededor de 70.000 bajas, muchas de las cuales fueron causadas por los incendios provocados durante la contienda. La toma de Lindau fue otro acontecimiento destacado en la historia de Rommel. Tras la derrota y la declaración del fin de la Primera Guerra Mundial por parte del Kaiser Guillermo II el 11 de noviembre de 1918, el Tratado de Versalles obligó a Alemania a reducir sus fuerzas militares a un máximo de 100.000 soldados. Gracias a su destacado desempeño en el campo de batalla, Rommel logró obtener una de las plazas restantes de oficiales en el ejército, ascendiendo al rango de capitán. Fue asignado al 13º Regimiento de Infantería con sede en Stuttgart. Durante este periodo, Rommel participó en una misión destacada, la liberación de Lindau. Después de la guerra, surgieron grupos revolucionarios que se oponían al gobierno de transición y buscaban un cambio. Uno de estos grupos fue el de los comunistas alemanes, quienes se apoderaron de la ciudad de Lindau en 1921. Recibiendo la orden de sus superiores de retomar la ciudad por la fuerza, Rommel tomó la decisión de desobedecer y en su lugar optó por entablar negociaciones con los rebeldes. Aunque no se conocen los detalles de las negociaciones, estas resultaron exitosas, y los rebeldes entregaron pacíficamente el control de la ciudad, evitando así derramamiento de sangre. Un aspecto poco conocido de Rommel fue su cercanía con Hitler. Además de ser reconocido por sus habilidades como instructor, Rommel impartió clases en la Escuela de Infantería de Dresden, en la Academia Militar de Poster y en la Academia Militar Teresiana de Weingartner-Steppe desde 1929 hasta 1938. Durante este periodo, Rommel también escribió su obra más famosa titulada Ataques de Infantería, en la cual relató sus experiencias en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, expresó sus opiniones sobre la formación de jóvenes soldados en las academias militares y discutió la eficacia de sus propias tácticas de guerra. Este libro atrajo la atención del canciller Adolf Hitler, quien apreciaba profundamente el espíritu rebelde de Rommel y sus tácticas agresivas en el campo de batalla. El hecho de que Rommel perteneciera al grupo conservador de oficiales cristianos de familias nobles
fue visto positivamente por Hitler, ya que desconfiaba de ellos. Fue por este motivo que le solicitó a Rommel que dirigiera la Führer-Begleitbrigade en 1938, una unidad encargada de acompañar a Hitler en sus desplazamientos al extranjero. Así, Rommel se convirtió en el destacado general del Führer. Mientras Hitler planeaba la Segunda Guerra Mundial, ordenó que se le asignara a Rommel una oficina en la Cancillería. Sin embargo, esta cercanía entre Rommel y Hitler no fue bien recibida por los generales tradicionales de las Fuerzas Armadas, quienes veían a Rommel como una figura que no respetaba la cadena de mando. Poco tiempo después, Hitler ascendió a Rommel al rango de general y le confió el mando de la 7ª División Panzer, saltándose un nivel jerárquico. Esto generó hostilidad entre varios de los generales nazis. A partir de febrero de 1940, Rommel se dedicó a entrenar a sus hombres en las tácticas de guerra relámpago en el campo de entrenamiento conocido como Príncipe Krieg. La campaña de conquista de Francia comenzó el 10 de mayo de 1940 con la Operación Amarillo, que implicó la invasión de los Países Bajos, Bélgica y Francia. Se desplegaron simultáneamente 93 divisiones de combate alemanas y 42 divisiones de reserva en un amplio frente. Rommel y el general Guderian lideraban a sus respectivas tropas realizando labores de reconocimiento. Debido a su movilidad y rapidez, ganaron el apodo de la División Fantasma, ya que a menudo perdían contacto con las demás divisiones, lo que hacía que ni sus superiores ni sus enemigos supieran con exactitud su ubicación en el campo de batalla. El 17 de mayo, después de enfrentamientos exitosos, Rommel capturó a 10.000 soldados franceses con una pérdida de tan solo 36 hombres. Aunque esta hazaña fue extraordinaria, generó cierta desconfianza en el alto mando, quien finalmente ordenó detener el avance, ya que Hitler temía un agotamiento de sus tropas. Tanto Rommel como Guderian se encontraban involucrados en un contraataque aliado el 24 de mayo. En esa fecha, el Führer ordenó un alto en las operaciones para permitir el reabastecimiento y reconexión de las líneas de suministro. Aprovechando este periodo, Rommel dio a conocer públicamente las victorias alemanas en Polonia y Francia, consolidando la imagen del ejército alemán y destacando figuras como Rommel y Guderian como invencibles. Esto tuvo un profundo impacto en la moral del ejército francés, liderado por el general Nägelin, quien fue derrotado en la batalla de Sedan entre el 12 y el 15 de mayo de ese mismo año. La derrota en Sedan llevó a la caída de París en tan solo 6 semanas. El 6 de febrero de 1941, Hitler designó a Rommel como comandante del Afrika Korps y le asignó el liderazgo de 2 divisiones Panzer recién formadas para brindar apoyo a las tropas fascistas en el norte de África, que enfrentaban numerosas dificultades. No obstante, cuando Rommel llegó a Trípoli, la capital de Libia, su atención se centró en apoyar a las tropas italianas, que se encontraban profundamente desmoralizadas tras varios ataques fallidos. Después de 2 meses de intensos enfrentamientos, Rommel logró empujar al resto de las fuerzas aliadas hasta la frontera egipcia, mientras intentaba capturar la ciudad de Tobruk, cuyos habitantes rechazaban tomar partido en el conflicto. Sin embargo, no tuvo éxito en la conquista de Tobruk. Hitler ordenó a Rommel dirigirse a Egipto para tomar el control del Canal de Suez, que era la principal ruta de suministro entre las colonias africanas y Gran Bretaña. Aunque la idea parecía prometedora en teoría, su implementación resultó más complicada. A pesar de las derrotas sufridas por las fuerzas británicas y australianas, las tropas de Rommel comenzaron a experimentar escasez de suministros, y Trípoli se encontraba demasiado lejos para abastecerse adecuadamente. El general Bernard Montgomery aprovechó esta situación al desobedecer las órdenes de Churchill de atacar y, en cambio, dedicó más tiempo a preparar a sus soldados para una defensa más sólida contra las tropas de Rommel, a quien los británicos apodaron el zorro del desierto. Los resultados de este entrenamiento se hicieron evidentes tras una serie de victorias. No obstante, las fuerzas de Rommel fueron finalmente derrotadas en la segunda batalla de El Alamein el 2 de noviembre de 1942, sufriendo alrededor de 30.000 prisioneros, 16.000 heridos y 3.000 muertos en las filas alemanas. A pesar de ello, una tormenta del desierto impidió que Montgomery capturara a todas las fuerzas de Rommel, quien aprovechó la oportunidad para escapar con los restos del Afrika Korps, desobedeciendo las órdenes de Hitler de luchar hasta la muerte. 2 años más tarde, Rommel regresó a Alemania y posteriormente se trasladó a Normandía, donde estableció uno de los campos de minas más extensos de la historia. Sin embargo, Rommel decidió tomarse un descanso en Berlín para celebrar el cumpleaños de su hija,
sin sospechar que su ausencia en el campo de batalla allanaría el camino para el desembarco británico en las costas de Normandía. Unos días después, en su última decisión, un grupo de militares descontentos liderados por Klaus von Stauffenberg y Werner von Hutten intentaron asesinar a Hitler colocando una bomba en el búnker del Führer. Sin embargo, el atentado fracasó y los oficiales involucrados en la conspiración, incluido Rommel, fueron arrestados por la Gestapo. Después de ser sometidos a torturas, uno de los prisioneros confesó haber contactado con Rommel varios días antes del atentado, en un intento de reclutarlo para su causa contra Hitler. No está claro si esta acusación era completamente verdadera o si fue fabricada por los altos mandos nazis que sentían odio hacia Rommel. Lo cierto es que Hitler decidió que Rommel debía fallecer y le presentó dos opciones a través de intermediarios: ser juzgado por traición con la consiguiente deshonra para su familia, o suicidarse, lo que permitiría que su familia recibiera una pensión tras su muerte. Atrapado entre dos opciones espantosas, Rommel optó por quitarse la vida ingiriendo una cápsula de cianuro el 14 de octubre de 1944 para proteger a su familia. Si hay algo que podemos aprender de la historia de Rommel, es que no todos los hombres que luchan por los malvados carecen de honor o decencia. En ocasiones, existen hombres con principios que son engañados por líderes corruptos que prometen un mundo mejor a aquellos que han sufrido grandes pérdidas en sus vidas. Rommel cometió el gran error de no cuestionar abiertamente los ideales que lo habían llevado al éxito, y de no haber cuestionado desde un principio si el líder al que seguía realmente merecía el sacrificio de todos los hombres que perdieron la vida en nombre del nazismo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima. Mientras aún era jefe de la Reichssicherheitshauptamt, Heydrich se desempeñó como protector del Reich en funciones del Protectorado de Bohemia y Moravia, de 1941 a 1942. La Reichssicherheitshauptamt era la agencia de las SS y de la policía que se encargaba más directamente de la implementación del plan nazi de asesinar a los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Con una profunda motivación para servir a la causa nazi, Heydrich vivía atormentado por inseguridades personales que compensaban su gran ambición y algunas de sus imprudentes aventuras amorosas. A diferencia de muchos de los líderes nazis de alto rango, el aspecto físico de Heydrich coincidía con el estereotipo ario, alto, rubio, esbelto y atlético. Hasta su muerte, siguió siendo un músico talentoso, capaz de emocionar a sus rivales hasta las lágrimas tocando el violonchelo. Irritado desde la niñez por rumores de que su abuela era judía, Heydrich había ordenado a investigadores genealógicos de las SS que establecieran los hechos. Él no tenía antepasados judíos. Era un deportista y un piloto de aviones intensamente competitivo que, para la angustia de sus superiores, insistía en realizar misiones aéreas sobre Francia, Noruega y el sur de Rusia. Quizás lo más importante para su carrera es que era un adicto al trabajo, imaginativo y enérgico, que comprendía las intenciones implícitas de sus superiores y cómo transformar esas atroces visiones en políticas. Bautizado como católico apostólico, nació el 7 de marzo de 1904, en Halle an der Saale, a 32 kilómetros al noroeste de Leipzig, en el estado alemán de Sajonia. Su padre, Bruno Heydrich, era cantante de ópera y el director del Conservatorio de Música de Halle, que él mismo había fundado en 1901. La Primera Guerra Mundial y sus secuelas resultaron ser una catástrofe para la familia Heydrich. Bruno Heydrich apenas podía mantener abierto el conservatorio debido a la economía impuesta en la posguerra. Mientras su familia padecía problemas económicos, Heydrich, aún adolescente, se vio seducido por el nacionalismo racista y fue testigo de manifestaciones, huelgas y batallas callejeras en Halle durante el último año de la guerra y el posterior caos revolucionario. A pesar de estas actividades no escolares, tuvo excelentes calificaciones y se graduó del colegio secundario en la primavera de 1922. Defraudó las esperanzas de su padre, que esperaba que se dedicara a la música,
al alistarse en la Armada alemana el 30 de marzo de 1922, menos de un mes después de cumplir 18 años. Como oficial de la Armada, Heydrich se especializó en señales y comunicaciones. Abandonó a la hija de un oficial de la Armada de alto rango, a quien le había prometido matrimonio, por otra mujer, Lina von Osten, con quien se casaría más adelante. Un tribunal de honor militar, escandalizado por su comportamiento irreverente durante su audiencia, falló que había deshonrado al cuerpo de oficiales de la Armada del Reich y lo obligó a renunciar a su cargo en abril de 1931. Cuando Heydrich era un civil desempleado, en medio de la Gran Depresión y con una nueva novia fanática del nacionalsocialismo, un amigo de la familia le presentó al jefe de las SS, Heinrich Himmler, en Múnich, con la intención, en ese momento, de crear un servicio de inteligencia interna para el partido nazi. Himmler se impresionó tanto con las propuestas de Heydrich que lo introdujo en las SS en agosto de 1931 y le encomendó el desarrollo del SD. En enero de 1933, el SD liderado por Heydrich se había convertido en la agencia de inteligencia más importante dentro del partido nazi. En junio de 1934, el vicejefe del partido nazi, Rudolf Hess, la nombró la única agencia autorizada para reunir información de inteligencia política dentro del Tercer Reich. Cuando Himmler fue nombrado comandante de la Fuerza de Investigación de la Policía Política de Baviera, el 1 de abril de 1933, designó a Heydrich como el segundo a cargo. Himmler y Heydrich centralizaron los departamentos de la Policía Política de Alemania en la Gestapo. Cuando las SS de Himmler se independizaron de las SA, después de la purga de su jefe de personal, Ernst Röhm, y de los principales líderes de esta fuerza que tuvo lugar del 30 de junio al 2 de julio de 1934, Heydrich tomó el mando de la Gestapo y continuó siendo jefe del SD. 9 días después de su nombramiento como Reichsführer SS y jefe de la policía alemana, el 17 de junio de 1936, Himmler designó a Heydrich jefe de la nueva oficina principal de la Policía de Seguridad, que reunió en una agencia a la Gestapo y las fuerzas de investigación de la policía criminal. De 1936 a 1939, el cargo formal de Heydrich fue jefe de la Policía de Seguridad y del SD. Después de que la Alemania nazi desencadenara la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, Himmler vinculó formalmente a la Policía de Seguridad y al SD, decretando la creación de la Reichssicherheitshauptamt el 27 de septiembre de 1939, al mando de Heydrich. La nueva agencia era potencialmente tan poderosa que Heydrich mantuvo en secreto su existencia formal hasta su muerte en 1942. La correspondencia que salía de la Reichssicherheitshauptamt llevaba el membrete anterior a 1939, el jefe de la Policía de Seguridad y el SD. Al mando de Heydrich, la Policía de Seguridad y el Sicherheitsdienst eran la principal agencia a cargo del análisis de inteligencia y las medidas ejecutivas para eliminar a los numerosos enemigos internos y externos del Estado nazi. El Sicherheitsdienst creó departamentos de inteligencia para el estudio de los presuntos artificios a largo plazo de cada uno de los enemigos del Reich. Judíos de todo el mundo, marxistas, iglesias políticas, opositores nacionalistas de derecha y masones. La Gestapo arrestaba a estos opositores políticos y, cuando correspondía, los incorporaba a campos de concentración mediante la autoridad policial otorgada por una orden de custodia preventiva. La Kripo investigaba los denominados actos y comportamientos delictivos no políticos. Los oficiales de la Kripo arrestaban a aquellos cuyo presunto comportamiento delictivo o antisocial se consideraba peligroso para el Reich. Además de personas con antecedentes penales, los oficiales de la Kripo arrestaban homosexuales, romaníes y gitanos, y gente que participaba en todo lo que la Kripo consideraba comportamiento asocial. De modo similar a la orden de arresto protector, la Kripo utilizaba una orden de detención preventiva como instrumento de arresto y encarcelamiento por tiempo indefinido. Heydrich y Himmler compartían la visión de la identidad de los enemigos a largo plazo de la raza alemana y de las medidas que tomar contra ellos. Al igual que Himmler, Heydrich creía que la destrucción de opositores manifiestos y visibles no era suficiente para garantizar la seguridad y la supervivencia de la raza alemana según la definían los nazis. Estos opositores incluían activistas comunistas y socialdemócratas, adeptos intelectuales y organizativos de la democracia liberal, el nacionalismo conservador tradicional y los valores cristianos,
judíos con cargos importantes en los movimientos democráticos liberales y marxistas en Alemania y Austria, e intelectuales judíos sin afiliación que se oponían al régimen nazi. Sin embargo, estos enemigos visibles tenían vínculos internacionales y se alinearon con enemigos camuflados que intentaban desde adentro destruir los lazos naturales entre los líderes nazis y el pueblo alemán. Según explicó Heydrich en abril de 1936, los alemanes con conciencia racial debían darse cuenta de que la lucha eficaz contra el enemigo debe surgir del reconocimiento de que todos los enemigos visibles y aparentes no son más que la punta del iceberg de peligrosas fuerzas espirituales inalterables. Los propios enemigos eran eternamente los mismos: los judíos, los masones y el clero con orientación política. Las fuentes ideológicas camufladas, escondidas e invisibles de estos enemigos se encontraban en el residuo infeccioso del espíritu masónico, liberal y judío, modos de pensar que eran consecuencias de características raciales presuntamente heredadas. Solamente la destrucción completa de las fuentes biológicas de ese pensamiento eliminaría el peligro presentado por esas influencias. En última instancia, los opositores judíos invisibles eran los mismos judíos, según los definían los nazis, y los que pensaban como judíos: comunistas, liberales, demócratas, defensores de los derechos de las minorías, masones, clérigos cristianos que se oponían al régimen, comunistas soviéticos y las clases dirigentes estadounidenses y británicas que se oponían a la expansión natural de la Alemania nazi. Para estar absolutamente a salvo, los nazis debían destruir a los miembros de la denominada raza judía, cuya composición genética creaba la base de ese pensamiento, y las clases dirigentes eslavas y asiáticas, cuya herencia incorporaba una inclinación a seguir a los líderes judíos. Heydrich desarrolló algunos de estos temas en sus escritos de mediados de la década de los 30 y los utilizó para apoyar a los jefes de la Policía de Seguridad y el Sicherheitsdienst en la solución del problema judío. En 1938, expertos del Sicherheitsdienst, al mando del primer teniente de las SS, Adolf Eichmann, demostraron ser líderes con imaginación en asuntos judíos al crear una estación de una sola parada en Viena para facilitar la emigración forzosa de judíos desde Austria y financiar esas operaciones con la extracción de fondos de miembros más adinerados de la comunidad. La Schutzstaffel y la policía manejaron la violencia de la Noche de Cristal, directa y exclusivamente hacia los judíos. A raíz del pogromo, implementaron la primera redada de judíos, alrededor de 30.000, simplemente porque eran judíos. La Schutzstaffel y la policía encarcelaron a las víctimas de esta primera deportación interna, con la esperanza de que una estadía en un campo de concentración aceleraría la decisión de emigrar y restaría importancia al abandono de sus bienes. Impresionado por el dinámico liderazgo de Heydrich en la competencia con funcionarios del partido nazi y el Estado alemán por encabezar la solución del problema judío, Hermann Göring, la reconocida segunda autoridad después de Hitler en este asunto, autorizó a Heydrich, el 24 de enero de 1939, a desarrollar planes para una solución del problema judío en el Reich alemán. Cuando la Alemania nazi comenzó la expansión militar, Heydrich creó los grupos de operaciones de la Policía de Seguridad y el Sicherheitsdienst. Les encomendó una gama de tareas de seguridad: la toma de edificios y documentación claves, la creación de operaciones de inteligencia y la identificación y la eliminación de opositores reales y aparentes al régimen alemán. Los destacamentos de operaciones fueron en primer lugar a Austria después del Anschluss, en marzo de 1938, y a los Sudetes después de su anexión a principios de octubre de ese año. Consiguieron documentación e información de inteligencia e identificaron y arrestaron enemigos. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, 6 Einsatzgruppen se trasladaron a ese país detrás de las primeras líneas de tropas y fusilaron o identificaron personas que consideraban peligrosas, entre las que estaban miles de miembros de la élite nacionalista y cultural polaca. También coordinaron la concentración de las comunidades judías de Polonia en grandes ciudades para su futura eliminación. Con la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, la Alemania nazi se embarcó en una guerra contra su archienemigo en Europa, el comunismo soviético. Heydrich creía que los judíos soviéticos formaban la base biológica del Estado soviético. Por lo tanto, dio órdenes explícitas de que los 4 Einsatzgruppen de la Policía de Seguridad y el SD que siguieron al ejército alemán dentro de la URSS
aniquilaran físicamente a los judíos que ocupaban cargos en el Partido Comunista Soviético y el Estado soviético. En la práctica, y quizás en virtud de un acuerdo verbal previo a la invasión, los Einsatzgruppen aniquilaron a la mayoría de los judíos con edad de portar armas desde los primeros días de la invasión. A comienzos de agosto, después de identificar a los judíos y concentrarlos en guetos o centros de detención, el personal de los Einsatzgruppen coordinó fuerzas mayores de las SS y la policía en operaciones de eliminación de comunidades judías enteras en la Unión